Gracias por aceptar y bienvenida. Gracias a ti, César, y por supuesto a todos la generosidad de sacar en este momento pues un tiempito para compartir estos temas que más que de interés profesional, definitivamente nos ofrece el interés humano y esa hambre de la que hablas, que para mí es una de las características primordiales de todo aquel que trabaja en nuestro sistema educativo aquí en República Dominicana y también, ¿por qué no?, una característica común en las personas pues que trabajamos en todo este mundo educativo, el mundo de transferir el conocimiento. Fíjate tú, qué cosa tan difícil. Yo soy Rosalba Gotró, psicólogo de base, como has dicho, pues el doctor César Castellanos, pero sobre todas las cosas soy una enamorada del proceso de aprendizaje y de enseñanza porque es lo que valoro dentro de las situaciones de vida como el eslabón perfecto para lo que es poder generar la calidad de vida en las personas que pues tenemos la dicha de tocar cada día. Vamos a ver, quiero que me confirme, César, si se está observando una presentación que quiero compartir con todos ustedes acá. Dame un minuto para terminar de tomar una foto. Sí, por Y yo te supuesto, aviso para que puedas poner tu presentación. por supuesto, le voy Dame a un dar a minutito nada stop. más. Un Sí, minutito no, nada más. bueno. Y Eh, entonces, pues, independientemente de todo, también yo estoy neurofeliz. No me quiero quedar corta con respecto a eso. Ya los que me conocen, ¿verdad? Ángel que dijo que se iba a poner su traje, yo estoy esperando a que se ponga su flu. Y bueno, dos o tres participantes también que me conocen, que saben que yo me pongo muy neurofeliz cuando estoy en contacto con los maestros, porque de ahí es que soy, ahí es que está mi corazón. Y sobre todo, pues hoy vamos a comenzar un ciclo, ¿verdad? Como ha dicho César, un ciclo en el cual pues nuestra gran madre, la neurociencia cognitiva, es la que le va a dar la base, ¿verdad? Para que todos esos procesos humanos, todos esos procesos de cognición y de emoción, porque a veces nosotros decimos cognición y se pensaría como que solamente estamos hablando de cuando Platón y Aristóteles tenían aquellas discusiones de que si la cognición va por un lado y la emoción por el otro lado, y no. Definitivamente el ser humano es un ser, y esto lo demuestra las neurociencias cada día más, es un ser integrativo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de procesos cognitivos, estamos también pues asumiendo todo lo que se da dentro de lo que es el mundo cerebral, el mundo orgánico cerebral como ente regulador de procesos humanos. Es un cerebro neurogenial, neuromaravilloso. Y bueno, estudiando el cerebro dominicano nos vamos dando cuenta también esas características culturales y esas características individuales. Y allí pues también tenemos que tener esa particular visión. Yo hoy arranco con una Listo, serie, Rosalba, perdóname. perfecto, Ya puedes compartir. perfecto, maravilloso. Yo hoy arranco con una serie de temas entre los cuales vamos a estar hablando desde la madre neurociencia cognitiva hacia la calidad de vida. Ahí me confirman si se está viendo. Sí, perfecto, Smiley, gracias. Desde la neurociencia cognitiva, pero también dándole su espacio cada vez más relevante con grandes autores de los cuales hoy vamos a compartir un poquito a esa otra madre que es la pedagogía, ¿no? Esa línea, esa base, ese colchón que se necesita siempre para poder pues entender verdaderamente de qué se trata todo este mundo de funcionamiento ejecutivo. A veces me dicen, Rosalba, pero ¿de qué es esto? ¿De qué va esto? Vamos a hablar de personas que se ponen uniforme o algo así. No, no, no. Vamos a hablar de procesos humanos y lo vamos a hacer desde dos miradas
que son las miradas particulares que nosotros como educadores debemos de pues tener. Son esas miradas que nos van a ayudar, bueno, desde esta vista, por supuesto, ¿verdad? Esas miradas que nos van a ayudar a esas reflexiones que particularmente un educador se va planteando durante todo este trayecto, este camino de llegar a buen puerto, el puerto en donde podamos acompañar y generar y que esas personas a las que estamos tocando generen procesos de calidad, ¿ok? De calidad de vida, porque un proceso educativo debe de dejarnos no solamente un contenido, que es un elemento simple y llanamente, sino una asociación interna, una asociación interna con lo que somos nosotros como esencia humana. ¿Para qué nos sirve todo esto? Y entonces, bueno, dentro de estos elementos pedagógicos, neuropedagógicos, pues definitivamente vamos a desarrollar este viaje que comienza hoy y termina ya en septiembre conmigo. Entonces ahí vamos a estar navegando, ¿verdad? Por estos mares maravillosos en donde las neurociencias nos van a dar algunas neurorespuestas. Las otras les invito a que las compartamos entre todos y todas, ¿verdad? Y bueno, en este momento pues entiendo que lo que es el punto de partida en la educación en República Dominicana en estos momentos definitivamente es hacer esto, la protección, extensión de esa protección y la educación integral en la primera infancia, especialmente en estos más vulnerables y desfavorecidos que probablemente no tendrán otras oportunidades que algunos sí tienen, pero que si llegan a mejorar esas habilidades y esas capacidades dentro de lo que es, por supuesto, una expectativa global de la educación, pues podrían llegar a generar a sí mismos unas condiciones mejores para la vida. Entonces, ese es el objetivo de punto de partida. Y lo vamos a hacer, pues como les comparto, dentro de todos los estudios que se están realizando a nivel cerebral durante pues los ciclos, los diferentes ciclos de vida y en especial esa importancia que tienen esos primeros años en donde marcan tanto, no solo orgánicamente, sino también ejercen una influencia muy grande en lo que es la construcción del aprendizaje y pues toda esa situación que poco a poco va a ir construyendo en la faz de la Tierra la única especie que somos nosotros y que incluso, pues ahí les voy adelantando, somos los únicos que tenemos adolescencia, ¿verdad? Pero va construyendo un cerebro, el cual desde hace 10.000 años, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Y, y cada vez tiene nuevos retos para enfrentarse y manejar la diversidad. Y dentro de esos retos y a través de la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, ¿cierto? Nos vamos preguntando tantas cosas respecto a los aspectos cognitivos. Vemos el nombre, funcionamiento ejecutivo. A mí me gusta llamarlo fe, por la fe que tengo en lo que es la educación, no solo de mi país, sino a nivel global. Fe. Y ese funcionamiento ejecutivo nos hace plantearnos, nos hace preguntarnos, ¿qué es esto de funciones cognitivas? Realmente, ¿qué es lo que proponen los autores? ¿Qué es lo que proponen los científicos? ¿Cómo puede incluso llegar a observarse, a estudiarse, pero más que verse en un laboratorio frío o en condiciones de investigación meramente? ¿Cómo, cómo yo sé dónde y cómo se da lo cognitivo? Que a veces pues solamente hacemos inferencias y no tenemos ciencias ciertas, pero cada vez más la neuro está dando respuestas en ese sentido y muchas veces pues pensamos, tal vez es lo psicológico igual a lo mental o qué es la mente, nos podemos plantear igualmente
Solo el cerebro es responsable de la función cognitiva, o sea, dentro del organismo. El ser humano, y esta es una que yo me he planteado varias veces, el ser humano es más que su cerebro. Son asuntos que uno, pues, me encantaría que que ha sido el punto de partida para que vayan organizando sus preguntas para el final y poderles hacer ese acompañamiento y que incluso, pues, puedan llegar a responder algunas de esas preguntas que son importantes porque por ahí dicen que las preguntas son más importantes que las respuestas, porque las respuestas se construyen de la experiencia y al final eso es cognición, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar diciendo que hay situaciones en nuestro cerebro con lo que el software, el hardware viene, ¿verdad? Viene en base y que son innatas, que no, bueno, yo realmente todavía hago la pregunta y nadie me sabe decir en qué momento particular y muchos de nosotros los padres, y ustedes ahí me podrán comprender, jugamos a que le enseñamos a los hijos a hablar, ¿verdad? Y yo le estoy enseñando a mi hijo de tantos meses a hablar. Y jugamos a eso y es lindo ese juego porque hace vínculo emocional. Sin embargo, en nuestro cerebro se dan todas las condiciones, incluyendo lo genético, que viene pues refiriéndonos específicamente al lenguaje. Viene de pues este componente genético que tenemos específicamente el FOC20, o sea, el gen cabeza de tenedor número 20, que es el encargado de que su manifestación, al no manifestarse genéticamente, al no activarse, entonces está asociado a la capacidad del lenguaje hablado. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante porque la mayoría de las especies tienen otras formas de comunicarse. Nosotros tenemos un cerebro que ha evolucionado hacia el lenguaje y que no ha requerido un aprendizaje, sino una evolución, que hay una gran diferencia. ¿Ok? Entonces, tampoco la atención, o sea, tú le puedes solicitar a una persona, mira, tienes que prestar atención en este momento, estamos aquí en este diplomado, tiene que prestar atención. No, no. El cerebro, y sobre todo el cerebro del niño, sabe perfectamente lo que le conviene y para eso innatamente presta atención, pone todos sus sentidos y sobre todo su atención dirigida, que es uno de los tipos de atención, ¿verdad? La pone, la presta para ver de qué se trata el mundo, ¿verdad? Igualmente la memoria, que yo siento en esencia que está sobrelimitada, ¿no? La memoria la vemos como un gurú y algo inexistente a nivel de capacidad humana. La memoria también es una función adaptativa, por lo que debemos de entender que tiene su tiempo incluso para regular y muchas veces los maestros me preguntan, mira Rosalba, lo que pasa es que yo le enseño las vocales a este niño y de repente llega el otro día igualito como que no la vimos ayer. Bueno, lo que pasa es que existe un gran proceso que es con el timer del cerebro. Todos los cerebros tienen timer diferentes, o sea, un tiempo en el cual si no tocamos como tenemos que tocar, las fibras que tenemos que tocar a nivel de estímulo, y como yo hablaba a nivel de atención igualmente, pues ahí no llegamos como tenemos que llegar y no queda como tiene que quedar o como esperamos, porque una cosa es la expectativa y otra cosa muy diferente es la realidad del cerebro. ¿Ok? Entonces, por ahí comenzamos. Yo pienso que una de las bases del desarrollo de un cerebro es poder utilizar los sentidos externos que somos nosotros mismos como maestros activamente. Podemos incluso hacerlo con 5 pasos y ahí pues vamos muy rápidamente también trabajando lo que son las percepciones, las gnoxias, ¿verdad? Las praxias o movimientos y por lo tanto estamos introduciendo pragmáticamente lo que sería el funcionamiento ejecutivo, que no es más que aquel conglomerado de, por supuesto, integrado con lo visoespacial,
aquel conglomerado igualmente de todas estas situaciones de las que le vengo hablando. Entonces, esos 5 pasos son mira, mira, antes de que los bebés puedan hablar, ellos integran las situaciones del mundo a través de sus ojitos, ¿verdad? Síguelo cuando pues dejas a los niños que también dirijan un poco lo que es la entrada de esa información visual, auditiva, sensorial, pues responden a palabras, a sonidos y las integraciones se hacen mayores, por lo tanto, pues va a surgir un momento maravilloso de desarrollo del cerebro. En la tercera, entonces, es que viene algo que a veces incluso nos adelantamos, pero tienen que darse otras cosas, que es conversa, o habla, o expresa. Y aquí es posible que no lo parezca, pero esos sonidos y los gestos que hacen los niños pequeñitos de muy corta edad son la forma que tienen de comunicarse contigo y es una gran aventura, pues, descubrirlo y poderlo ver. Los que son padres me podrán comprender en ese sentido. A veces incluso tenemos que volvernos traductores de esos pequeños para poder entender o que el mundo los entienda y así pues se va formando todo este mecanismo en el cual incluso, como les digo, ellos saben lo que le conviene y entonces pues continúan en ese aprendizaje innato. Igualmente turnarse las interacciones entre los niños y nosotros y extender, porque hay momentos en que debemos de prolongar esos pequeños encuentros que tenemos y comenzar a desarrollar ese funcionamiento ejecutivo. Entonces, mira, síguelo, conversa, túrnense y extiende. En esas 5 dimensiones, pues podemos ir desarrollando el funcionamiento ejecutivo. Y como les decía, imagínense ustedes, miren, nosotros tenemos tanto tiempo desarrollándonos como seres humanos y nuestro cerebro, básicamente en su estructura, después que pasamos de ser homínidos, pues ahora somos sapiens sapiens, hombre que piensa y repiensa. Yo eso todavía me lo pensaría un poco porque conozco par de cerebros que todavía tienen el plástico puesto, pero bueno, ahí yo entiendo que evolutivamente nosotros aprendimos a hacer muchas cosas y nos hemos centrado poco a poco en esta gran sobrevivencia, en lo que es cultivar, criar, cocer los alimentos, o sea, fuimos proceduralmente pasando paso a paso, ¿verdad? Y hay unas áreas que se lograron en esta ganancia evolutiva, que fueron esas áreas prefrontales o de pensamiento cognitivo y ejecutivo. En estas estructuras precisamente pues es donde están las capacidades de planificación que son elementales para lo que es este funcionamiento ejecutivo. Establecer planes estratégicos, metas, consecución de esos objetivos y metas, la flexibilidad, la adquisición de ese nuevo conocimiento, porque mientras más conocimientos tenemos sobre algo, pues más nos conviene tenerlo para podernos adaptar mejor. Y por supuesto seleccionar en atención, pero esto pues ha creado ciertas incertidumbres sobre el futuro y cómo no entender esto ahora habiendo pasado esta pandemia, ¿verdad? Esta incertidumbre que se ha generado para lo que tiene que ver no solamente con sobrevivencia, que es el paso número 1, sino con otra capacidad que ha desarrollado a través o por el desarrollo del funcionamiento ejecutivo el hombre, que es prosperar. No es lo mismo sobrevivir que prosperar. Y entonces yo creo que ahí en ese justo eslabón de la sobrevivencia a la buenaventuranza, el prosperar, precisamente es que está la educación como hilo conductor. ¿Por qué? Porque no es más que esa capacidad que todos y todas tenemos, ¿verdad? De poder generar
esas metas que queremos para que nos ayuden en todo el proceso, ¿m? En todo el proceso. Lo que pasa es que a veces hay un elemento que no acompaña por cuestiones de madurez a todo este sustrato de funcionamiento ejecutivo y es la conciencia. Y la conciencia no es más que ese conjunto de funcionamiento ejecutivo, de funciones y capacidades que ponemos al servicio de la atención y del estar presente. Entonces, hay que entender dos elementos, así con esos deditos tan lindos que estamos viendo ahí, dos elementos importantísimos para esta evolución humana. Y es que, primero, el único órgano que realmente está centrado en el funcionamiento de lo que es el aprendizaje para la sobrevivencia es el cerebro. Por eso es importante tomar, como les digo, esta conciencia y que todas esas conductas humanas que han sido la gran ganancia del hombre para increíblemente comunicarse con el hombre, porque no es para otra cosa. Leer, calcular, razonar, planear, juzgar, son capacidades, habilidades que nosotros desarrollamos para podernos comunicar con el hombre, tanto determinadas biológicamente como el factor ambiental a nivel epistemológico y epigenético, por supuesto. Entonces, figúrense ustedes todas estas situaciones, cómo han alterado los circuitos para los cuales o dentro de los cuales fue el cerebro evolucionando, ¿no? Cada vez nos exigen un mundo más conectado y podría decirse nuestra unidad, que es esa unidad cerebral, si usted quiere saber más o menos el tamaño de su cerebro, ¿verdad? Simplemente tiene que unir aquí y va a tener un aproximado, no es totalmente exacto milimetrado, pero bueno, muchos me dirán, Rosalba, ¿y mi cerebro es tan chiquito? Bueno, imagínense si fuera más grande. Entonces, esos factores, tanto externos como internos, ese leer, ese calcular, ese razonar consciente, coherente, ese expresar, pues mire, eso no es fácil. Eso no es fácil porque viene dado de lo que es la herencia, pero también el ambiente. Y muchas veces aquí se juega un juego en el cual pues decimos, bueno, es que es tan importante la herencia, es tan determinante también el ambiente. Bueno, para cada caso es individual y la manera en cómo se manifiesta en cada cerebro es lo que nos hace únicos y humanos. Entonces, en esos antecedentes e historias evolutivas, nosotros siempre como maestros, como interventores de la conducta humana, tenemos que llegar a desarrollar esa capacidad cognitiva y perceptiva de nosotros mismos para poder comprender dos puntos relevantes, que son esos factores biológicos con los cuales la genética también suma y esos factores ambientales cómo están. Entre ellos, los voy a mencionar algunos porque son multifactoriales cada uno. Entre ellos, los más importantes cuando estamos en el mundo educativo, cuando estamos recibiendo estos niños y niñas que se insertan en estos niveles iniciales y primarios de educación, es entender si existe o no, y ojalá y la data esté ahí, ¿no? Las alteraciones cromosómicas. Nosotros somos un país en el cual pues dentro de nuestras idiosincrasias de salud tenemos mucha endogamia, o sea, uniones de familiares, y esto provoca alteraciones cromosómicas, ¿no? Alteraciones ya que tienen que ver con lo genético. Por lo tanto, también hay muchas manifestaciones de este tipo que afectan lo que es pues el funcionamiento de la persona. Y en ese sentido nosotros debemos de ser justos, no porque una persona o un niño o una niña no pueda tener la capacidad de desarrollarse, sino porque debemos de conocer desde el principio de su vida, y ojalá y así sea,
cuáles son verdaderamente esas capacidades y esas condiciones como viene el cerebro para que de esa manera podamos prepararnos, ¿verdad? También los aspectos de temperamento son importantísimos a nivel de el manejo de emociones, etcétera. A veces me dicen, bueno, pero esto tiene que ver con la personalidad. Y no, la personalidad es más bien cómo ese temperamento se va moldeando a través del tiempo y las experiencias, este temperamento que, ay, mira, yo me parezco a mi papá, o mira, soy igualito un tío mío, él también era como mal genioso, así. Entonces, esas características son las que van alimentando la personalidad, que es aquella entidad adaptativa que todos tenemos y que es la que se coloca ya cuando el niño o la niña va madurando un poquito más. O sea, nosotros vamos viendo en las edades tempranas rasgos de temperamento, pero no estamos viendo una personalidad consolidada, porque eso se va a dar más adelante. Igualmente, un grupo de capacidades vitales dentro de educación, que son las capacidades y habilidades verbales y no verbales. Tan importante esto dentro de los factores biogenéticos, porque muchas veces entendemos que únicamente la educación e incluso la evaluación está basada en lo que es el componente verbal y no, lo no verbal es lo que nos va a anunciar también cómo va ese grupo de capacidades y habilidades adaptativas a nivel de funcionamiento ejecutivo con respecto a muchísimos otros aspectos, ¿no? De ese niño en funcionamiento. Y los entornos familiares. Miren, hay muchas psicopatologías de los progenitores que afectan lo que vienen siendo los estilos educativos y tenemos muchos niños, no importando el recurso socioeconómico, yo no hablo de una clase social en particular, pero que sí van a necesitar por estas situaciones, por estos estilos educativos, un apoyo psicosocial y muchas veces la entrada para ese apoyo psicosocial continuo son los maestros, las maestras, los orientadores y bueno, por supuesto, todo el personal docente. Y entre esos factores ambientales, nosotros nos encontramos con esas toxinas, esas lesiones pre o postnatales, que en muchos momentos hasta pasamos por alto cuando estamos recogiendo información. Yo diría complicaciones del parto igualmente. Yo diría que hay que observar en definitivas cuentas si ha habido algún antecedente importante para poder orientar también cómo podríamos nosotros ir desarrollando todo este funcionamiento ejecutivo y por qué no aquellas capacidades de razonamiento y abstracción que tienen mucho que ver, mucho impacto en unión con el procesamiento visual, el procesamiento auditivo y fonológico, la recuperación y la consolidación de la memoria, como le decía, porque ese grupo de capacidades se da más como adaptación al medio ambiente. Vuelvo y repito, dentro del grupo de las habilidades y capacidades innatas, ¿verdad? Para el funcionamiento cognitivo y ejecutivo, hay un grupo de habilidades y capacidades que van a ir dirigidos más hacia lo que es la adaptación con el medio. Entonces, en ese grupo están esas capacidades de razonamiento y abstracción, los procesamientos visuales, auditivo y fonológico. Muchas veces eso hay que revisarlo porque de pronto nos encontramos con niños que vienen con pseudodiagnóstico de autismo. Vienen con un pseudodiagnóstico, que viven en su propio mundo, que no salen de ahí, que es un niño que no sabemos, etcétera. Y lo que tiene es una deficiencia en el procesamiento auditivo o una integración visual pobre. Y entonces no nos vamos dando cuenta y ya comenzamos a poner etiquetas. Y usted sabe lo difícil que es quitar una etiqueta, y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante en nuestros encuentros. Quitarle una etiqueta a un muchacho aquí, mire, eso es casi santiguarlo. O sea que debemos de trabajar
y sobre todo en estos entornos escolares del aula, esas expectativas que tenemos como maestros, esos estilos docentes, los refuerzos que les damos, o sea que todo eso hay que mediarlo. Bueno, mira, yo tengo un videíto aquí que aunque sé que no se va a poder estar escuchando, pero yo quiero que le pongas una pequeña cantidad de atención, un chililín, como decimos aquí en República Dominicana. Entonces, esto se trata de algo que para mí es vital comprender cuando estamos hablando de funcionamiento ejecutivo. Fíjate aquí, lo voy a poner, ups, okidoki. Y bueno, ese es el justo momento en donde comienza esta gran aventura. Y como pudiste ver durante estos 2 minutos y algo, casi 3, aunque fue corto tiempo, fue cuestión de madurez. Cuestión de madurez para todo, absolutamente todo lo que allí se efectuó, tan maravillosamente ordenado y de una manera tan particular se hace posible lo que nosotros conocemos como vida, ¿verdad? Y bueno,
También de esa manera, en muchas ocasiones, eso que conocemos como vida trae diferencias. Y por eso no deja, en el caso particular de mi experiencia laboral, teniendo el privilegio particular de conocer tantos niños y tantas niñas tan diferentes y poderlos ver incluso desde pequeñitos, convertirse en hombres y mujeres ya. Definitivamente, yo aquí traje este ejemplo que a mí siempre me da mucha luz sobre lo que son las condiciones, por ejemplo. Son dos fotografías, dos MRI, resonancia magnéticas de un grupo de investigación de Chicago, en donde se puede observar un cerebro a la izquierda de un niño de una madre que no tomó alcohol durante el embarazo y en la derecha un cerebro cuya madre pues generó a través del consumo del alcohol que su bebé pues tuviese lo que es el síndrome de abstinencia alcohólica. Entonces, fíjense ustedes, y por eso el ejemplo, cómo está la diferencia inicialmente de un cerebro que ha tenido todas las condiciones de madurar. He puesto aquí un caso pues extremo, ¿no? Todas las condiciones para madurar y como un cerebro que tuvo otras condiciones, pues madura de forma diferente. No es que no madura, pero fíjate que, por ejemplo, tiene menos surcos cerebrales. Los surcos pues son lo que va dando la forma al cerebro. La cabeza incluso es más pequeña, la superficie cerebral es un poco más lisa, la cara la tienen más aplanada y tienen una estructura cerebral interna que no se desarrolla. Pero la magia de lo que es el neurodesarrollo permite muchas veces extrauterinamente, si se dan las condiciones, pues que estos bebés puedan llegar a tener una calidad de vida siempre y cuando reciban el acompañamiento necesario, ¿verdad? Y por supuesto no estar en contacto con estas sustancias. Así se da una multiplicidad y vamos a estar hablando de todo esto en nuestros encuentros de situaciones. Pero más allá de eso, lo que nosotros debemos de procurar es esa apreciación como educadores de que muchas veces ni siquiera sabemos ni vamos a saber por falta de información cómo fueron estos primeros momentos de madurez del cerebro de este niño, esta niña, qué condiciones. Podemos imaginarnos cosas. La madurez habla, como siempre yo digo, ¿no? De los momentos, en los momentos, pero no todo lo vamos a tener. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos echar mano, ¿verdad? ¿Qué podemos echar mano? De una gran aliada, que es la neuroeducación, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a educar teniendo en cuenta el cerebro en mente, ¿verdad? Y su aplicación desde el momento inicial a través de las neurociencias, que es la que nos dan la mano y qué bueno que ustedes están teniendo esta iniciativa de pues estos aprendizajes a comprender lo que son las estructuras y funciones del cerebro como órgano. También de la pedagogía, que es la que nos va a llevar de la mano con los aprendizajes y por supuesto nuestra hermana, nuestra base, nuestra querida amiga, la psicología, que son esas conductas y procesos mentales que no es más, como decían grandes autores, precursores de la psicología, no es más que el estudio de la psique. ¿Y la psique qué es? Para los griegos antiguos es el alma. Es lo que nos hace verdaderamente humanos, ¿verdad? Y bueno, algunos factores para que esto pueda ser un éxito, nosotros tenemos que entender esa ejecución hacia la atención de la educación primaria infantil, ¿verdad? Esa educación básica, con el objetivo de poder lograr el desarrollo de un cerebro saludable a través de un abordaje continuo y de evidenciar estos factores externos en interacción con los diferentes ámbitos de ese niño o esa niña, en los entornos y la alimentación, como decimos aquí en República Dominicana, mal comido no puede pensar. Entonces, eso es un factor relevante.
las relaciones interpersonales, cómo están siendo afectadas, si le afecta o no a ese niño, y por supuesto, los perfiles de los educadores. Yo insisto mucho en eso. Nosotros hemos trabajado mucho en República Dominicana con respecto al perfil del educador. Y yo me he dado cuenta, y quiero ser muy respetuosa en lo que voy a decir, porque lo digo con mucho cariño, porque ya he tenido manejo de conocimiento de causa. Los maestros en República Dominicana, cuando yo los he evaluado, tal vez no sean con los del CI más alto, les quiero comentar, ¿eh? Esa es una realidad, porque no somos tal vez los más brillantes de que si le tiran una prueba a un maestro, no sé, inglés o de whatever, no importa, tal vez salgan con un CI por allá arriba, unas cogniciones impecables, un procesamiento manual y verbal impecable. Pero les voy a decir algo. Cuando evalúo, nunca me olvido, aparte de la capacidad cognitiva, de la capacidad emocional. Y ahí hay grandes sorpresas, muy positivas todas, porque nosotros como maestros en República Dominicana, y lo he visto muy presente en el sector público, ¿no? Que es el con el que más he tenido contacto y el que más he estudiado profundamente, son gente buena. Y no solo buena en el sentido de la palabra, sino que siempre van orientados hacia las soluciones. Dígame usted ahora con pandemia, con los pocos recursos que teníamos y no se cayó el año escolar. O sea que lo que estoy diciendo, pues anda por ahí el manejo. Luego comparto los datos con ustedes de todo eso. Y bueno, también entender que existen momentos vitales para que el cerebro en esta infancia, en esta primera infancia, nos motive a no esperar más, sobre todo en estos desarrollos de las cortezas, ¿verdad? Las cortezas, pues desde las más primitivas hacia lo que son las más sofisticadas. Nuestro cerebro inicialmente comenzó a estudiarse con modelos triurnos, era un modelo muy antiguo, pero también tuvo su aporte y su momento histórico, el modelo de McBean en la década de los 40, luego en los 70 volvió y se retoma, etcétera. Pero las neurociencias nos vienen a enseñar, sobre todo a los neuroeducadores, que el proceso de aprendizaje es un proceso integrativo que tiene que ver con todo en el cerebro y que cada una de las cortezas son elementos que nos van ayudando a darnos cuenta que ese niño o esa niña tiene que impactarse de alguna u otra manera. Entonces, hay un autor que a mí me gusta mucho, los invito, él es educador igualmente, los invito a leerlo. Él tiene libros de neuroeducación, es Francisco Mora. Él habla del caso de los niños en concreto, que cómo aprenden y dicen, bueno, mira, tú solo puedes aprender lo que tú amas. ¿M? ¿Y qué tú amas? Bueno, tú no sabes lo que amas hasta que estás en contacto con esto. ¿Y cómo estás en contacto con esto? A través de las emociones, a través de la empatía, ¿verdad? A través de las situaciones básicas de la imitación. Por ello, eso es lo que genera, eso es lo que nos lleva a los mecanismos, ¿verdad? Básicos de lo que es el mundo cerebral. Y ahí él incluso hace un análisis, este es un pequeño artículo que le han hecho una entrevista. Él hace un análisis del papel que juegan los padres, ¿verdad? Trascendental, pero sobre todo el papel que juegan los maestros. Definitivamente colabora en ese proceso de construcción del cerebro, del lenguaje, de los valores, de la norma, de la física y la química, de absolutamente todo. Cuando yo hablo física y química no estoy hablando de contenidos, yo hablo de la física y la química de la persona a través de la neurotransmisión, ¿no? De esos neurotransmisores importantes como la oxitocina, como la noradrenalina, como la adrenalina, como la dopamina, que son esenciales para que ese cerebro se desarrolle como debe de desarrollarse, pero también esencialmente con el maestro, que es un generador de
oxitoxina, yo quiero creer así, porque si genera cortisol, quiere decir que está estresando a sus muchachos. Eso es muy peligroso. Yo les invito a que se retiren de ese señor, porque si no, la embestida ahí de ese toro, eso va a ser una cosa bárbara. Recuérdense que el cerebro se ha hecho para sobrevivir. Entonces, cuando estamos ahí, motivando negativamente a que ese estrés suba, el muchachito, la muchachita, lo que va a querer es defenderse. ¿Y qué va a hacer? Nada más hay dos maneras, huir o enfrentarse. Entonces, por eso a veces se nos dañan las clases, porque no manejamos, ¿verdad? Ese asunto. Pero nuestro cerebro está permanentemente cambiando. Entonces, si se pudiera entender mejor cómo es esa incorporación de habilidades, pues yo pienso que se podrían aumentar estas estrategias. Y yo de hecho, pues les traje y lo dejé como última parte de este conversatorio, de este primer encuentro, una planificación, para que podamos ver más o menos cómo es que funciona el asunto funcionamiento cognitivo, porque muchas veces a mí me gusta que me hablen en plátano, en arroz y en habichuelas para yo poder entender las cosas. Entonces, pues así se las traje. Y este es un planteamiento, esta es una gran pregunta. Como dije ahorita, las preguntas son más importantes que las respuestas. De nos hemos realmente, pero de verdad, no porque nos lo permite, no, nos pregunte nuestro coordinador o nuestra directora o nuestro personal en general, nosotros de verdad nos hemos planteado para qué es que trabajamos con nuestros alumnos. O sea, ¿para qué? Ah, tú me dirás, bueno, para que aprendan matemáticas, porque las matemáticas son muy importantes, porque es lo que hace que el niño entienda el mundo en esencia. Sí, pero, o sea, ¿para qué? Entonces, no el cómo. ¿Mm? Ah, te agarré ahí, ¿eh? Te agarré. No, el para qué, no el cómo. Eso lo puedes hacer a través de las naturales, de las sociales, le hablas de contenidos, etcétera. No, no. ¿Para qué? Rosalba, ¿cómo para qué? Entonces, estas habilidades que deben ser aprendidas en la escuela son para su éxito futuro laboral o éxito como persona, porque no solamente somos lo que trabajamos. Nosotros somos personas integrales y el cerebro es el elemento que debemos de contribuir a desarrollar. Y cuando un muchacho ya se le da un título de bachiller, como en República Dominicana, que ese es el título que sale, nosotros no estamos asumiendo que es una persona que sabe matemáticas, que sabe lengua española, que sabe sociales y que sabe naturales y bueno, cuánta cosa por ahí. No, 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 nosotros estamos asumiendo una persona que puede que desde ese momento pueda llegar a tener un éxito laboral. ¿Mm? Y para eso va a necesitar desde edades muy tempranas el reconocimiento de lo que es el funcionamiento ejecutivo, ¿verdad? Vamos a ver, yo tengo un videito aquí. Vamos a ver si lo podemos ver. Eh, es de imágenes, así que vamos a ver si lo podemos poner. Es una realidad que tradicionalmente muchas instituciones educativas se dedicaron exclusivamente a generar profesionistas, es decir, a preparar a sus alumnos para desempeñar un trabajo u oficio en la sociedad. Pero como es evidente, en el caso de Edgar, es fácil descuidar una parte fundamental en la formación de cualquier persona. Edgar, compórtate. Edgar, compórtate, por favor. Hablemos de educar para el trabajo y educar para la vida con peras y manzanas. Aquí estamos hablando de educar para el trabajo y educar para la vida con peras y manzanas, porque muchas veces, como Edgar, tenemos muchos títulos y muchas cosas, pero realmente ¿de qué se trata el asunto? La educación para el trabajo tiene como objetivo principal capacitar a las personas para que puedan desempeñarse laboralmente y ser económicamente activos en sociedad. Para que podamos desempeñarnos laboralmente y ser
productivos económicamente en sociedad. Desgraciadamente, no contempla otros aspectos de la formación del ser humano, como por ejemplo los valores, o no. No contempla necesariamente otros factores de los seres humanos, como por ejemplo los valores y la ética, por supuesto. Es una realidad que tradicionalmente y ser económica no contempla otros aspectos de la formación del ser humano, como por ejemplo los valores, ¿o no, Edgar? Y no solo eso, la educación para el trabajo desatiende otros ámbitos, como el familiar o el social. Y ahí es que nos preguntamos nosotros, ¿y para qué es que trabajamos? Para la vida, para nuestras familias. Y muchas veces nos vamos olvidando de esa secuencia durante el camino. Y bueno, estas funciones ejecutivas, yo busqué una definición, un concepto, ¿verdad? Hay un grupo de investigadores, Javier Tirapú a la cabeza, Tirapú Hurtaroz, que ustedes van a tener el privilegio de trabajar con él, creo que a finales de este ciclo, en donde él define las funciones ejecutivas como un conjunto de procesos implicados en lo que es la resolución de situaciones novedosas, o sea, situaciones nuevas, ¿verdad? Y que nos permiten actuar de una manera flexible en entornos cambiantes, basándonos en anticipación, poder anticipar qué puede venir, y predicción, poder predecir qué puede pasar cuando venga eso, para reducir la incertidumbre del entorno, porque todos los entornos, no importa lo más seguros que sean, van a tener incertidumbre. En aras a nuestra adaptación, oye, ¿cómo? Biológica, personal y social. Podemos adaptarnos biológicamente, pero eso no implica que personalmente estemos adaptados. Podemos adaptarnos socialmente porque estamos aparentando que estamos disfrutando en el party, pero por dentro tal vez no es así. Entonces, pero requiere los tres elementos y no es fácil su conceptualización, ni tampoco la identificación de los factores que la configuran en población infantil. ¿Por qué? Bueno, hay muchos estudios que avalan este sustrato a nivel de lo que es la maduración del cerebro, como estuvimos viendo desde esos elementos de la vida, y lo que tiene que ver con la implicación de las sustancias grises y blancas, que son esas implicaciones que tienen que ver con la migración neuronal, que por cierto es la encargada de esa plasticidad cerebral, o sea, en pocas palabras, de que nuestro aprendizaje se registre, o sea, que el cerebro sepa que está aprendiendo. Bien, no es hasta aproximadamente entre 21 y 25 años que el cerebro está maduro y solvente en ese funcionamiento de materia gris y blanca, pues para poder tener la velocidad de procesamiento que se requiere y poder decir que está, como podríamos decir, a punta de caramelo o en su punto justo para tomar lo que nos enseñará, como dice aquí, esa adaptación biológica, personal y social, esas decisiones de vida. Entonces, muchas veces nosotros decimos que nuestros alumnos no están aprendiendo. No, no, no. Lo que nosotros debemos de comenzar a registrar, más que ese aprendizaje concreto, que yo estoy loca y feliz porque ha venido el conectivismo a enseñarnos la necesidad de movernos hacia otros elementos de evaluación. Ojalá y lo logremos como nación, ¿verdad? Pronto. Pero lo que eso viene, pues todo esto a nivel general, a nivel adaptativo, es lo que nos va enseñando que ese niño o esa niña desde las edades primarias, pues tiene que ir creando los sustratos para poder generar eso que es al final, ¿verdad?
Y yo hice un ejercicio muy interesante con esta definición y de hecho pues hasta le pregunté al mismo Javier, que lo conozco, y le he preguntado, profesor Tirapú, y si nosotros le preguntamos a un niño o este niño nos pregunta a nosotros, ¿qué es una función ejecutiva? Nosotros no le vamos a decir eso, ¿verdad que no? Porque ¿cómo le vamos a dar en este concepto? Los conceptos, y así nos lo dice la neurodidáctica, los conceptos deben de ir de la mano de para qué nos sirve, para qué no nos sirve y qué vamos a ganar con este aprendizaje. Entonces, imagínense que si un niño le pregunta a ustedes, oye, Yarisa, ¿qué son las funciones ejecutivas? Y uno se va a quedar, o sea, no le puede dar esta definición, que es una definición adulta, ya con solvencia madura a nivel de lo que tiene que ver con funcionamiento, con comprensión del lenguaje, etcétera, y que a veces a nosotros mismos nos cuesta, porque imagínate tú, permite actuar en manera flexible en entornos cambiantes, basándonos en la anticipación, en la predicción. Tú le dices todo eso a un niño y en lo que tú vas por la segunda línea ya el niño corrió. O sea que eso es así. Sin embargo, cuando nosotros podemos comenzar con ellos desde edades muy tempranas, yo siento que esto ha salido sumamente esta definición si nosotros nos centramos, ¿qué le diríamos a un niño sobre funcionamiento ejecutivo? Entonces, vamos a contestarnos también a nuestro niño interno, a nuestro maestrico, a nuestro profesorcito que tenemos adentro, ¿verdad? Como si fuera el mismo Saint-Exupéry que ha puesto la cosa tan sencilla en ese libro maravilloso de El Principito. Ha puesto el amor, lo ha definido una cosa tan etérea y tan compleja, imagínate tú. Entonces, bueno, ahí construimos esto. ¿Qué le diríamos a un niño que nos pregunta sobre qué son las funciones ejecutivas? Bueno, son todas aquellas cosas infinitas del cerebro. O sea, ni sabemos, ¿ves? Es un potencial que está ahí, es una maravilla. Que de forma diferente irá haciendo a medida que aprendas a adaptarte a esos lugares que te rodean. ¿Mm? O sea, ahí le estás hablando del medio incluso, perdonen ahí las pequeñas faltitas, ¿eh? Las que te ayudan todo el tiempo a ver la diferencia de lo que te conviene o no. Fíjate, tú le estás diciendo al niño que ese grupo de funciones que va a ir desarrollando son aquellas que le va a ayudar a ver la diferencia de lo que le conviene o no, de lo que le hace bien o no, y poco a poco, así es que va a ir entendiendo lo que es el mundo. Y me acuerdo de un querido alumno que me hizo una gran pregunta una vez con 5 años, yo me quería morir. Me dice, Rosalba, ¿qué es la vida? Y entonces, ahí volvemos a la gran pregunta, ¿qué son las funciones ejecutivas? Son aquellas funciones que nuestro cerebro es el que tiene que registrar, ¿verdad? Es el que tiene que aprender a funcionar, a ejecutar, pero sobre todo son las que nos van a ayudar a ver las diferencias de lo que nos conviene, de lo que no nos conviene. Porque precisamente en esa corteza prefrontal, que es la que lleva la cuenta, esa es la gran ganancia de nosotros y por ahí dicen algunos autores que se debió a la forma de nosotros alimentarnos, de cocer los alimentos, de ese tuétano que quedaba en el centro y a veces por eso nosotros somos locos con los huesos de pollo, ¿verdad? Pero eso es lo que hizo ese sustrato, pues que nuestro cerebro funcionara de una manera diferente, sobre todo en este lóbulo prefrontal hacia lo frontal y pudiéramos darnos cuenta de muchos aspectos. Sé que cada uno vamos a estar probablemente en un momento o elemento diferente, aún tengamos las mismas edades. Y eso lo remarco constantemente porque es importantísimo modularlo.
Y cuando ya estamos hablando, hay muchos autores que hablan de funcionamiento ejecutivo. Mi interés hoy no es como que abrumarles con grandes cuadros o grandes investigaciones. Yo lo que quiero es que podamos entender de una manera muy sencilla y concreta para cuando nos toque nosotros sentarnos en nuestra acción de maestros y maestras y pues personal que suma los procesos con los muchachos, entender qué necesitaría y de qué manera y para qué un niño desarrollaría el funcionamiento ejecutivo. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de desarrollo cognitivo, y míralo ahí, esto nada más y nada menos que son sinapsis, ¿eh? No te vayas a pensar que es una ramita de unos troncos ahí en Montecristi, no, son sinapsis. Entonces, ¿qué realmente es lo que debemos de buscar con respecto a el pensamiento o el desarrollo cognitivo? Entonces, es desarrollarle a los niños y a las niñas ese pensamiento crítico, esos problemas de resolución, esa capacidad de resolución de problemas. Y los neuromaestros, porque ya tú no eres un maestro pelado, ya tú tienes apellido, tú eres un neuromaestro porque tú estás tomando este diplomado, ya te acredita como un neuromaestro, ¿verdad? Entonces, los neuromaestros debemos de guiar desde edades muy tempranas para que los niños aprendan a formular las preguntas y sobre todo a pensar por ellos mismos, no a darles los contenidos ahí exactamente como dice el currículum, no, vamos a construirlos con ellos. Y eso es importantísimo que lo tengamos pendiente porque es la manera en cómo ellos pueden llegar a tener oportunidad de desarrollarse cognitivamente. Igualmente, sin olvidar los desarrollos que tienen que ver con el cerebro social. ¿Y por qué yo digo cerebro social? Y no es lo mismo, no, no, no. Aquí lo que un maestro en edades tempranas tiene que elaborar, tiene que gestionar y tiene que incluso sentarse a dar mente, es cómo generar ese aprendizaje hacia lo que es la cooperación en lugar de la autoridad jerárquica. Eh, Tengo una buena y una mala noticia. Como siempre hay que dar las malas noticias primero para que la buena no sepa bien, pues la mala noticia es que ya el jefe se murió. La buena noticia es que ahora todo hay que trabajarlo a nivel de colaboración, que es lo que lleva al liderazgo, en lugar de la influencia. Aunque ustedes ven esos influencers y esos asuntos en el YouTube y los muchachos volviéndose locos y la música y no sé qué, la gran diferencia, porque ellos sí se aprenden esa música, porque ellos sí se aprenden lo que hace el youtuber, el influencer en Instagram, yo les voy a explicar por qué. Porque ellos le piden colaboración. Y nosotros los maestros ahí estamos fallando. Nosotros deberíamos de ser los primeros influencers de esos muchachos. Nosotros deberíamos de ser esos líderes sanos para ellos. Y que generemos a través de eso el modelamiento, que eso es lo más importante en este tipo de aprendizaje social, el modelamiento para llevarlos a ellos a esa comprensión de que no es que te dicen y entonces hay que hacer eso. Yo creo que nos falta todavía a los maestros en República Dominicana hacer ese crossover, esa cruzada de esa línea en la cual nosotros pues entendemos que entendemos que tenemos que hacer exactamente lo que nos dicen. Es pensar, generar, recordar siempre qué te conviene, qué no te conviene, para poder tomar decisiones y que siempre pues va a ir en pos al interés común. Eso no puede dejar de existir, ¿verdad? Si no, dejamos de ser sociedad. Y por supuesto, una gran aliada en este funcionamiento ejecutivo, que es la flexibilidad cognitiva, es esa agilidad y adaptación. Porque es que los niños lo que van a necesitar, más que tú le digas, tienes que aprender porque aprender es bueno. No, no. Eh, es lo que te va a llevar a ti a tener cada vez un cerebro más sano. ¿Mm? Y tener un cerebro sano es la diferencia
entre una persona que pueda tomar buenas decisiones en su futuro y malas decisiones, porque recuérdate que el niño lo ve, y hasta el adolescente lo va a ver concreto. ¿M? Y va a decir, bueno, pero que fulano tiene un jipetón o no sé qué. Entonces, sí, pero ¿cómo está el cerebro? ¿Qué tan sano está? Entonces, ese es el bien mayor que nosotros tenemos, porque los niños necesitan estar constantemente aprendiendo para mantenerse al día con todo este rápido movimiento, integrando. Ya nosotros tenemos la información aquí en lo que son los dispositivos. El asunto es la capacidad de discernimiento y eso lo vamos a tener cuando guiemos a los muchachos en cuanto a la agilidad y a la adaptación en la flexibilidad cognitiva. Igualmente lo que tiene que ver con esa iniciativa y emprendimiento, ¿verdad? O sea, esa creatividad que es tan importante ahora. Los niños deben de sentirse inspirados para convertirse en emprendedores e innovadores, porque definitivamente ya incluso la vida es totalmente diferente. Hay no sé ni cuántas carreras nuevas, cada año sale una carrera nueva, y si no es una carrera, pues es un negocio, un modelo de hacer diferente las cosas, y nosotros no podemos quedarnos simple y llanamente en las concepciones anteriores. E igualmente la buena comunicación dentro de los procesos del lenguaje a nivel cognitivo, ¿verdad? Que fomenta la ejecución de ese cerebro, no tanto oral, no únicamente oral, sino escrita. Bueno, nosotros escribimos como hablamos, no hay otra forma, ¿verdad? Pero que esa comunicación sea clara y que sobre todo sea la clave de la economía del conocimiento. Y tú me dices, economía del conocimiento. Bueno, vuelvo y digo, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si tú escribes como tú piensas, como tú hablas, pues ahí hay una economía del conocimiento y es como tú puedes realmente transformar eso que conoces en experiencia, en teoría, experiencia, lo puedes formular y lo puedes poner en un proceso del lenguaje. Y por supuesto, pues las amiguitas de nosotros, la atención y la percepción, que son las vías de entrada hacia la memoria a través del análisis y el acceso de la información. Porque mira, y ahora más que nunca esto tiene sentido lo que te estoy diciendo. Los niños necesitan distinguir entre lo falso y lo real, como todos nosotros. ¿Cuántas veces salen memes y nosotros ya estamos llamando a la familia entera porque fulano hizo tal cosa, y cuando tú vienes a ver, ni siquiera ha venido de una fuente fidedigna en donde podamos corroborar que verdaderamente eso está pasando, ¿verdad? Entonces, eso es una habilidad que dentro de esta situación de capacidad cognitiva que nosotros debemos de generar esas discriminaciones de lo real y entre lo real y lo falso en los niños. Y eso es un ejercicio longitudinal que se va obteniendo a través de la generación de percepción y de atención. Bueno, yo muy brevemente voy a ir cerrando un poquito aquí con este minutito, ¿verdad? Antes de pasarnos por la hora, porque para mí son muy importantes sus preguntas. Y yo traje aquí, que voy a estar compartiendo con todos ustedes, una actividad de estimulación de atención y funciones ejecutivas. Muchas veces, pues, nos dicen, ay, pero ¿cómo yo puedo aterrizar toda esta teoría a lo que son mis planificaciones? Bueno, lo primero es que si tú estudias claramente lo que es el funcionamiento ejecutivo, si tú entiendes verdaderamente lo que es el funcionamiento ejecutivo como tal, lo que integra, para qué, como te acabo de describir, cuáles son esos objetivos, pues mira, desde un aspecto lúdico, como nos dice Lozano y Ostrowski, tú puedes motivar a jugar. El juego es la principal acción en las edades. Yo podría decir aproximadamente hasta los 18 años. Ojalá y que jugáramos hasta esa época, pero bueno, las realidades son otras, ¿verdad? La cosa a veces se va poniendo un poquito más aburrida. El control atencional es sumamente relevante para el desempeño, ¿verdad?
porque en cierta forma nos lleva a la automatización. Hay muchos modelos, pero me encantaría pues que tú pudieras anotar y sobre todo explorar un poquito el modelo atencional de Scholber and Mather, que es del 2001 por ahí. Ellos han hecho otras revisiones más recientes por ahí por el 2012, en el cual esos estímulos cognitivos pues se van dando de manera jerárquica. Y entendiendo esto, pues tú puedes focalizar la atención, también generar que sea selectiva y sobre todo pues que se pueda sostener dentro de lo que la organicidad cerebral permita, porque no es más que, y Zoom nos ha venido a enseñar todo esto, ¿verdad? No es más que un tiempo prudente en cada una de las edades y de los momentos de vida que se sostiene dicha atención. Y está el funcionamiento ejecutivo también, aparte del de Tirapú-Ortaroz, el modelo de LESAC, que definitivamente pues divide en varias partes, ¿verdad? En momentos de planificación, el foco atencional, etcétera. Entonces, tú comprendiendo esto, incluso puedes hacer, mira aquí, para una población, una pequeña planificación. Yo te pongo un ejemplo, justificándolo desde los autores, algunos que mencioné, y con su funcionamiento ejecutivo, y problematizando lo que sería entonces la incidencia biológica a nivel de metodología en los sustratos neuropsicológicos, o sea, esa madurez que se tiene que dar en los procesos cognitivos. Entonces, mira, por ejemplo, una actividad, una cosa tan sencilla como armar un carro con bloques, de esos Legos, ¿no? Eh, mira la descripción. Propiciar a los niños fichas de diferentes colores y tamaños, luego comenzar a armar un carro paso a paso, delante del menor, uno al otro, ¿verdad? Mientras arman la figura, el niño debe elegir la ficha correspondiente teniendo en cuenta el color y el tamaño de la misma. Ahí tú estás dándole con todo al desarrollo cognitivo. Tú estás trabajando con conciencia. Mira que esto seguramente lo han hecho cientos de veces, sobre todo los iniciales, los de inicial. Ahí tú estás trabajando el elemento cognitivo ejecutivo importantísimo. Y aparte tú le estás diciendo, teniendo en cuenta el color y el tamaño, incluso te va a hablar del aspecto emocional del niño y la niña. ¿Ok? De cómo se siente, de cómo asocia, etcétera. O sea que es posible llevarlo a la práctica, ¿verdad? Este tipo de actividades, pues, hace que el niño desarrolle y pueda asegurar el análisis, le permita la información organizada, recordar cosas importantes. O sea, a este tipo de actividad tú le puedes sacar el kilo y trabajarla a nivel general para dedicar esa acción específicamente a lo que es la flexibilidad cognitiva. Algo como tan sencillo como armar un carro con bloques sin tener una guía específica, sino desde la curiosidad y desde la creatividad. Tú simple y llanamente siendo el guía, no diciéndole exactamente lo que hay que hacer. Le estás modelando increíblemente así. Bueno, el futuro presenta nuevos desafíos más difíciles. Mi pregunta es, mis estimados neuromaestros, ¿estarán los alumnos y alumnas aprendiendo las habilidades adecuadas para tener éxito como futuros dominicanos y dominicanas? Bueno, yo digo que las personas del futuro, ¿qué digo yo del futuro? Oigan bien, del presente, tendrán que ser extremadamente adaptables y ser capaces de aprender nuevas habilidades rápidamente. Y sobre todo, ay mamá, de cara a este año escolar, no sientas que está perdido. Ten la esperanza de que se han trabajado otro grupo de funciones que tal vez en la escuela no se pudo haber trabajado y que lo que puedes lograr si haces una buena diagnóstica en ese sentido es que esas habilidades que se han creado, que se han realizado desde fuera, pues puedan alimentar también el mundo escolar.
Así que yo dejo mi presentación hasta acá y veo que hay muchísimas preguntas. Me encanta ver esos, sí, así mismo es, Virgilia. Con esos ejercicios te trabaja la memoria y la atención. Ah, pues veo que aprovechaste mucho todo esto. Y bueno, me encantaría dar la palabra ahora conjuntamente con mi neuroagradecimiento a Cristina. Cuéntame, Cristina. Bien, buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Realmente voy a ver si puedo lograrlo, porque es que aquí han subido un radio Se y escucha bien, no te preocupes. se han inspirado los vecinos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien breve. Bien relacionado, muy importante. Me gustó bastante la parte que usted envió del video. Nos emocionó a la mayoría sobre la creación desde el feto, ¿verdad? Y que yo observo acá, por ejemplo, lo comparo con la imagen que usted estaba poniendo sobre el tema del alcohol, de la madre que embarazada consume alcohol y la que no lo hace. Realmente es mi percepción y creo que era de muchos de los docentes, que en las aulas estamos recibiendo niños cada día más con muchas situaciones de aprendizaje, sin necesidad de diagnosticar ni de etiquetar, perdón, sino que realmente hay muchas situaciones de aprendizaje. Y cuando observamos el desarrollo de la sociedad, el contexto, pues lo que observamos son personas que están tomando, ahora mismo ven como la juca como algo normal, menciona los vicios como algo normal y entonces estamos recibiendo eso es lo que estamos recibiendo en las aulas. Estos niños que tienen todas estas situaciones, entonces sería muy bueno para mí, entiendo, que la sociedad, o sea, la educación de una sociedad se ve de acuerdo al desempeño de los seres humanos. Y, por ejemplo, nuestra sociedad carece de ese conocimiento. Es bueno como que las autoridades, aparte del tema de que estamos defendiendo la vida, sí, es importante, pero que tengan el conocimiento de que defender la vida es que tú no estés en un colmado ingiriendo alcohol, consumiendo, para luego tú, bueno, aquí está el bebé, bueno, allá va el bebé para la escuela, con todas estas situaciones. No estoy acusando a nadie, pero entiendo que la sociedad tiene que tener, como las autoridades, un poquito más de dar ese conocimiento, que no sea que yo tenga que participar en un diplomado o que porque me estoy capacitando, tenga el conocimiento de lo que usted está diciendo, que mira el cerebro del que tomó alcohol, que mira el cerebro de la que no consumió alcohol, porque de verdad, los maestros es lo que estamos recibiendo en las aulas y eso parte el alma. Esas situaciones que tenemos, pero es la realidad. Es solamente mi humilde opinión. Una opinión, Cristina, muy acertada. Sumo a eso que está a la vez adherido a todo lo que tú has dicho, el teteo, el molineo y el tarjeteo. Es muy fuerte y sí, es lo que nosotros estamos recibiendo en las aulas cada día y más todavía, porque fíjate, y ha sido muy bonita la forma en cómo has hablado con mucho respeto. Y yo pienso que hay que apostar, Cristina, hay que apostar a las nuevas generaciones. No vamos a poder cambiar al mundo, pero sí vamos a generar, estamos generando con este conocimiento una nueva visión de lo que es la situación. Como te digo, no, en mi visión particular no vamos a poder salvar a todo el mundo, pero sí, como lo tocamos ahorita, vamos a ir a la búsqueda, Cristina, y todos de conciencia. Y el educador tiene una parte muy, muy relevante en cuanto a ese aspecto. Y mientras más te formas en este mundo cerebral, pues puedes ver, no a través de la culpa, porque con eso hay que tener un chin de cuidado, pero sí a través de la conciencia, esas diferencias de estos niños y ese empobrecimiento de oportunidad, porque al final, ¿verdad? El interés fuera que todos los niños y niñas nacieran con un cerebro privilegiado, pero la realidad es que en los sustratos en los cuales
desarrollamos es básicamente imposible. Pero gracias por compartir eso que tienes ahí guardadito en el alma. Así que no pierdas la esperanza, por favor. Bueno, vamos con María Quiroz. María, cuéntanos. No te escucho, María. ¿Y por qué? ¿Qué será? ¿Será que tú tienes ahí tu mute puesto? Yo te desmuteé. Vamos a ver. Ok, mira a ver, María, si puedes hablar. Si quieres, lo puedes poner por el chat. ¿Te parece bien? Bueno, muchísimas gracias, querida. Vamos entonces, lo que María nos va escribiendo su pregunta o su comentario, a darle la palabra a Germania Fabián. Germania. Sí, Hola. hola, ¿me escucha? Sí, perfecto y claro, Germania. Adelante. Ok, la misma respuesta que le dio Cristina, Paula, esa era la inquietud que yo tenía, porque en nuestro sector también nosotros vemos que muchas mujeres embarazadas están toman alcohol, fuman juca, lo mismo que ella dijo y ya usted le contestó a ella. Es la misma inquietud que yo creo que todas nosotras tenemos. Sí, así es, porque es un problema de corte social, pero recuérdense que el cerebro tiene un elemento epigenético, o sea, lo que nosotros estamos trabajando ahora es lo que nosotros vamos a ver en las futuras generaciones. O sea que es muy válida también, Germania, pues tú aclarando. Gracias por tu participación. Vámonos con Yuderka Vázquez. Yuderka, adelante. Sí, buenas tardes, bendiciones. Para mí es un honor. No he estudiado con usted, pero he escuchado su historia y su legado y me siento orgullosa de verdad de que usted nos esté dando esta majestuosa clase en el día de hoy. Tengo una sugerencia y una pregunta. A ver. La sugerencia en cuanto a la opinión de la compañera anterior, que estuvo muy bien hecha. Yo soy psicóloga clínica de profesión y tuve el privilegio de participar en este diplomado. Pienso que todos los docentes debemos ser propositivos y sí, no podemos ocultar que hay una realidad, pero esos niños tienen derecho y cuando no tienen ese apoyo de esos padres, nosotros, los psicólogos, claro está, debemos orientar a esa familia con amor y con cariño. Cuando usted le habla a un padre, madre o tutor con amor, con cariño, haciéndole muchas veces conciencia de que los hijos son una bendición y que independientemente de la forma en cómo vino ese niño, porque hay muchas situaciones, como usted lo dijo, patológica dentro de la familia, nosotros podemos generar un cambio. Usted quiere cambiar su familia, tiene que hacer un cambio. Yo creo que con amor, voluntad y vocación lo podemos hacer. Entonces, como psicóloga, hay que ser propositivos. Otra pregunta que tenía, Gracias, Yuderka, por esas hermosísimas palabras. Yo creo que nos van llenando de esperanza, tú oyes, porque que entre todos nosotros tenemos que tener solidaridad profesional. Sí. Y el psicólogo tiene que tener siempre en cuenta que somos defensores de cada niño, niña y adolescente. Y el maestro también, Yuderka. El maestro también, claro está. Pero hay muchas situaciones, sí, hay muchas situaciones que se dan que muchas veces como que nos nublamos. Entonces el orientador o cualquier docente que esté a la luz, no, yo tengo que defender a ese niño y si la familia no está, estoy yo. Ahora todo siempre guiado con el apoyo de esa familia, porque hay una realidad, muchas veces no tenemos el apoyo de la familia y si no está el apoyo de la familia, tenemos que hacer todo lo posible, porque mañana ese puede ser un buen ciudadano, independientemente de las limitaciones que tiene. Así es. Entonces, en cuanto a la pregunta que quería hacerle, cuando hablamos de cerebro, hablamos también que el cerebro tiene una red neuronal. Usted hablaba ahorita de lo que era el desplazamiento neuronal. Cuando usted se refiere a desplazamiento neuronal, que hizo énfasis también de que esto se debía también intervenir en la plasticidad cerebral. Correcto. Si hay un área del cerebro
que no está funcionando bien por la que no hay conectividad a nivel funcional de las neuronas. Esto también tiene que ver con la habilidad que tiene el cerebro para hacer, para obtener un aprendizaje por otra vía, por otra área del cerebro, aunque no sea por la que es normal. Así es, Yudelka. ¿Es a esto que se refiere? Sí, la plasticidad trabaja de dos formas y quiero... Eso es lo que le podemos llamar desplazamiento neuronal. No trabaja, un ejemplo, en el área temporal, pero se utiliza la parte occipital para captar. Correcto. O sea, ya sería cuestión de buscar las estrategias para hacerle un buen abordaje. Para estimular lo que sí está. Áreas. Mira, lo que sí está. Sí. En neuropsicología, Yudelka, hay un principio equipotencial que nos indica muchas veces que hay un área, porque como tú dices, no está conectada o incluso falta a nivel de desarrollo, ¿viste? No está allí. ¿Y qué pasa? Hay otras áreas que se pueden encargar de suplir algunas de las capacidades, tal vez no todas, pero algunas a nivel orgánico y hacer las conexiones. La plasticidad trabaja de dos maneras, a través de la migración neuronal, que es lo que es el proceso a lo que yo me refería ahorita cuando lo expliqué. Y es una manera de suplir también lo que orgánicamente falta, pero igualmente funcionalmente es lo que va generando que tú puedas organizar lo que vas integrando, ¿ok? O sea que la plasticidad no únicamente, porque muchas veces se ha puesto el ejemplo de la estrellita de mar cuando se le corta una patita que le crece otra, ¿verdad? Ese es un ejemplo de plasticidad orgánica. Pero cuando nosotros nos referimos a la plasticidad neuronal, nosotros estamos hablando de una migración, ¿verdad? De una conectividad incluso de otras áreas. Y todo va a depender si hay lesión cerebral o no. Entonces, si hay lesión cerebral, es como si el cerebro tuviese una citoarquitectura dinámica y modular que le permite saber dónde es que tiene que ir a trabajar más. Bien, para conectar lo que a esa persona le podría hacer falta, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga una discapacidad visual podría estar generando una plasticidad neuronal muy propia para que su sistema auditivo, su corteza auditiva, pues pueda dimensionarse más, ¿no? Entonces puede que por ahí funcione de esa manera y por supuesto su aprendizaje sea más integrativo a nivel auditivo. Entonces la plasticidad funciona de esa manera, pero también funciona en personas que no necesariamente tienen una lesión cerebral, que es cuando integramos nuevo aprendizaje, cuando el cerebro se va pues reestructurando, reorganizando a través, por supuesto, de la sinapsis cerebral y bueno, ahí va entendiéndose una plasticidad genérica. Entonces, eso es importante también señalarlo. O sea que todos tenemos capacidad plástica. El cerebro es un órgano plástico, no plástico como los plásticos componentes químicos, sino es un órgano maleable, es un órgano integrativo. Y esa es la verdadera magia de todo esto de las neurociencias. Así que, Yudelka, muchísimas gracias por tu neuroparticipación. Ahora vamos a ver si tenemos más tiempo. Snaida, cuéntame, Snaida, ¿cómo estás y cuál es tu pregunta? Maestra, grupo, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Qué bueno, Dios les bendiga a todos en esta tarde, muy agradecida de Dios, de la oportunidad que me brinda de poder participar en esta clase magistral. Muchas felicitaciones. La parte que yo quiero resaltar, maestra, es cuando usted ahorita mencionaba, cuando hablaba del cerebro, ¿verdad? Como el órgano encargado del aprendizaje, que usted mencionaba ahorita que el cerebro reacciona o aprende de acuerdo a los estímulos
¿verdad? Ujú. Hay veces que estamos dando una clase que puede ser de interés de un grupo, pero puede ser que el otro grupo esté distraído, jugando con el lápiz, lanzándole bolitas de papel al otro compañero, alándole el cabello, amarrándole la mochila al que está adelante o al que está cerca, situaciones que se nos dan en las aulas. Pero puede que para un grupo le interese el tema y estén conectados. Así ¿Verdad? es. Porque muchas veces logramos conectar con una parte, pero con otra parte no, porque lo que yo estoy hablando tal vez no es del interés de la otra parte, pero ¿qué pasa? Se termina esa clase, entro a otra clase y puede ser que ese grupo que estaba distraído, que estaba en otro asunto, de repente conecte porque los intereses que se están tocando pueden que sean los que a él le gustan. Y con esto me llega una anécdota a la mente, algo que vi en un video hace un tiempo. Era un reverendo que estaba en su iglesia impartiendo un sermón como lo que se imparten en las iglesias. Había sido bastante largo y extenuante el sermón y la mayoría del auditorio se estaba durmiendo. De repente, el reverendo, muy astuto al ver la situación que se estaban desconectando las personas, se estaban durmiendo, dice, el sexo lo creó Dios. Y le salta una hermana, ah, ¿y qué fue lo que usted dijo, pastor? O sea, inmediatamente como que el grupo completo de los que estaban durmiendo conectaron porque ese era el interés, ese es el interés de muchas personas. Entonces, es así, a veces tenemos que buscar cosas que sean del interés del niño, a través de las cuales yo pueda abordar el contenido que tengo que dar de acuerdo a la programación académica. O sea, el punto está a veces en tratar de lograr esa conexión. Y ahorita usted también mencionaba, para concluir mi parte, porque hay que ser justos y darle participación a todos, el control atencional. Si yo no logro conectar con mi grupo, con mi clase, no voy a tener un control atencional, que es un tema que muchas veces como docentes se nos escapa de la mano. Muchas veces, maestra, tenemos buen manejo del contenido, wow, tenemos una dicción fluida, tenemos los términos académicos correspondientes, tenemos un manejo amplio, tecnológico, pero no tenemos algo que se llama control de grupo o control atencional. Y es una parte que todo docente debe manejar, todo docente no, todo neuromaestro, porque ese es el término que ahora todos tenemos que acoger y tener que como incorporarlo a nuestro vocabulario, a nuestro repertorio de palabras. Era todo lo que quería decir. Muchísimas gracias por permitírmelo. Snaida, maravilloso. Mira, yo quiero compartir contigo y con todos, ahí como para sumar un poquito a todo esto que nos has comunicado, que precisamente cuando me refería a los sistemas atencionales, hay un sistema que se llama SARA. Tiene nombre de mujer, pero lo que significa ese sistema, en esas siglas, SRAR, es definitivamente lo que tiene que ver con un grupo de características que tienen unas células nerviosas que están alojadas entre el hipotálamo, ¿verdad? Y el tálamo. Entonces, si tú creas lo que vienes comentando sobre la novedad, tu control de grupo o manejo de grupo, a mí me gusta más llamarlo manejo de grupo porque controle como que estamos ahí controlando los muchachos y lo que menos tú haces controlar esos cerebros. Esos cerebros andan por donde quiera. Entonces el asunto es ese manejo, ¿no? De esa atención y de esa direccionabilidad, esa formación reticular que pues es la que te va a permitir a ti que ese estímulo que tú quieras, que el muchacho, con el que el muchacho tenga el manejo, pues sea novedoso. Y como yo dije ahorita, pues los niños saben desde el principio de sus vidas impactantemente lo que le conviene. Entonces, miren, aprovechemos ese sistema SARA, sistema reticular anterior, que es el responsable de la regulación de la vigilia y la transición del sueño en la vigilia.
Por eso es que a veces se nos va la atención cuando estamos como con una atención focalizada muy fija. Se nos va la atención y como que no sabemos y bueno, es por ese sistema. Pero si nosotros comenzamos a entender, y lo vamos a hablar en la próxima clase, sobre todo para esos adolescentes, que ahí es que está, pero si comenzamos a entender esas bases del desarrollo cerebral, y yo vuelvo y te repito, mira, síguelo, conversa, túrnate y por supuesto extiende lo más que pueda esa atención, pues mira, la cosa va a cambiar ahí desde el aula, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Vamos a darle el paso a Emeregilda. Emeregilda, cuéntame. ¿Cómo Hola, estás? maestra. ¿Cómo Hola, mi está? querida. ¿Cuánto Gracias. tiempo? Bien. Bien, Cuéntanos. gracias a Dios. Tengo dos preguntas. A ver. La primera se basa en que, como dijo la chica anterior, que hay docentes que por más estrategia que lleven, por buen contenido que tengan, el grupo casi nunca les responde. Siempre hay como un desorden en el aula, un desorden. Se dan esos casos. Y la otra es, ¿cómo ha evolucionado el cerebro de la mujer a partir de la época de la caverna? Porque vemos que el cerebro de la mujer es más analítico y en ese tiempo la mujer siempre estaba en la casa, cuidando, recolectando. ¿Cómo evolucionó? Ay, Emeregilda, ya tú me pusiste a mí a dar, uno de los temas que más me gustan. Yo estudio mucho lo que es el cerebro infantil y el cerebro adolescente, pero también las diferencias cerebrales. Mira, con respecto a lo que dice de las estrategias, ¿verdad? Para comenzar en orden. Eso es cierto. Hay muchos maestros que tienen muchísimas estrategias, pero el asunto no es tener la estrategia, es entender el funcionamiento. Si tú entiendes en esencia cómo tú puedes entrarle a un cerebro o a un conglomerado de cerebritos, si tú entiendes realmente, mira, lo número uno, el momento de desarrollo que tienen en tu clase, porque no todos van a estar en la misma edad, pero sí tal vez en momentos genéricos de desarrollo. Entonces, eso hay que comprenderlo. Lo segundo es que muchas veces nosotros hacemos las planificaciones, porque a mí misma me pasa como docente, hacemos las planificaciones desde nuestros propios intereses y es un poquito ponernos en investigación de cuáles son los intereses de ellos y poderlos llevar, poderlos transformar a cuestiones que les interesen a ellos. A veces los currículum, miren, y nosotros tenemos una gran ventaja porque nuestro currículum dice ser flexible, participativo e indagador. Entonces, con esas tres características, nosotros tenemos permiso, los maestros y sobre todo los neuromaestros, para trabajar con el cerebro y sus necesidades. Entonces, por ahí entiendo que no es tener muchas estrategias, es entender cómo funcionan esas estrategias específicas que queremos trabajar, cuáles sí, cuáles no, y en las edades en que están, en el nivel de madurez de nuestros alumnos. Entonces ahí es un poquito ponernos. Y bueno, con respecto a tu segunda pregunta tan interesante y neurointensa, fíjate, a mí siempre, y mira, yo casi no busco culpables, pero en esa evolución, en esa diferencia, hay dos cosas. Una biológica que te puedo mencionar y una funcional que te puedo decir la base. Y que se ve mucho en el aula enmarcada. Una fisiológica, y es que aunque sea una niña o una mujer ya adulta, el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre, ¿ok? Entonces, sí, por supuesto, estamos hablando de media libra tal vez de diferencia, pero ninguna investigación en el mundo ha arrojado una diferencia funcional derivada del tamaño del cerebro, ¿ok? Entonces, esa es una diferencia neuroanatómica, pero no es una diferencia funcional.
Lo que pasa es que se debe mucho a lo que tú estás hablando. Tal vez el hombre por la caza y la pesca y actividades que tenía que hacer fuera, pues desarrolló más los huesos, los músculos, etcétera. Y la otra, y nosotros nos quedamos más petizas, ¿verdad? O sea, más chiquitas. Entonces, la otra diferencia que te puedo mencionar es una diferencia funcional debida al manejo de unas hormonas que nosotras tenemos más simétricas, ¿ok? Quiere decir que tenemos cantidades más igualitarias cuando se mide que los hombres y son los estrógenos, ¿ok? Entonces, la testosterona, que es la hormona que más manejan los varoncitos, está muy asociada a lo que tiene que ver incluso Kimura, que es un gran investigador sobre todas estas cosas, asocia eso ya con investigaciones en neuroimágenes, etcétera, pero también hay que ver cómo se hicieron estas investigaciones que no fue en cerebro dominicano. Ok, yo siempre aclaro. Asocia que los varoncitos son más dados al cálculo matemático, más a lo visoespacial, y que las niñas, por lo tanto, al tener más simetría de estrógenos, entonces probablemente puedan ser más asociadas a los canales hacia la empatía, hacia lo que tiene que ver a lo emocional y hacia la organización y la secuenciación, ¿ok? Porque también, y es así, ¿no? Desde la evolución nosotros hemos visto que las mujeres pues tenían más hijos, eran los que se dedicaban a la crianza, entonces tenían que saber muy bien dónde estaban esos muchachitos, cómo organizarlo, etcétera. Y bueno, por ahí puede venir alguna explicación al respecto. Pero no hay, y eso sí yo lo aclaro siempre, y me encanta aclararlo desde el corazón, no desde el ego, ¿ok? No hay una diferencia que diga que el cerebro del hombre es mejor que el cerebro de la mujer. De hecho, en cuanto a rapidez, a nivel de hitos de desarrollo, o sea, de desarrollo, las niñas tienen más alcance con respecto a esos hitos, a esas áreas verbales, cognitivas, etcétera, que los varoncitos, pero eso no implica que llegue un momento a que pues ambos cerebros logren la madurez, ¿ok? Y es la forma en cómo van madurando. Esas serían como las diferencias, así que te puedo mencionar muy queditas, muy pequeñitas, sin extralimitarnos y sobre todo poniendo especial atención en que el cerebro del hombre no es superior al cerebro de la mujer. Y el cerebro de la mujer es superior en funcionabilidad al hombre. Y todos tenemos nuestras cositas, ¿verdad? Así que espero poder haber contestado tu duda. Claro que sí, gracias, Mari. Gracias por participar. Entonces vámonos con Fátima. Fátima, cuéntanos. Buenas tardes. Hola Fátima, encantada de verte. Cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Muy buen tema, se ha trabajado en el día de hoy y todos los anteriores que no se deja de darles importancia también. Claro. Yo estaba aquí asociando en la clase anterior, nos presentó la maestra un cerebro con Alzheimer. Y hoy usted presentó un cerebro cuando la madre, cuando la madre toma alcohol con el embarazo. Entonces yo diría, ¿qué tanto le afecta? O sea, si el consumo de alcohol en el embarazo al final de los años le afecta a una persona que le dé el Alzheimer, ¿tiene algo que ver? Bueno, esa es una pregunta longitudinal, Fátima. Habría que analizar desde dos aspectos. Lo que nos dicen las investigaciones es que el consumo de alcohol, no importando incluso si fue desde antes del nacimiento, porque ahí el muchacho o la persona no lo puede comprobar, ¿verdad? Pero sí el consumo de alcohol recurrente a nivel de, yo te estoy hablando en grados de intoxicación alcohólica, ¿ok? Yo no te estoy hablando de grado de trago social, ¿verdad?
Yo te estoy hablando de personas en buen dominicano que se ajuman sin compasión. Bien, que todo el tiempo viven arrebatados. Eso sí está asociado porque se implica también con otro tema, que es el tema de la alimentación y el tema de la salud cerebral en sentido general. Hay muerte de grupos de neuronas en ciertos aspectos y sobre todo con el abuso constante, por lo que el cerebro, sí, es verdad, se va regenerando y suple otras neuronas y nosotros todos los días, maravillosamente, dentro de lo que es nuestras capacidades cerebrales, tenemos esa sustitución neuronal, ¿no? Esa dendrogénesis, pero también nosotros tenemos que entender que si eso está acompañado por otros factores que puedan incidir, como por ejemplo un síndrome de abstinencia fetal inicial, ahí sí habría que analizar cada caso en particular, Fátima, y bueno, un abuso y un deterioro temprano de ese funcionamiento ejecutivo, y sobre todo que se conlleva a lo que nosotros conocemos como un síndrome disejecutivo o de pérdida de funcionamiento ejecutivo, pues definitivamente no solo Alzheimer, sino que la salud del ser humano del cual estamos hablando se puede ver comprometida. Pero ahí yo llamo a la prudencia y a la cautela de la investigación de casos individuales y no generalizar, ¿ok? Entonces, eso es lo que te puedo aportar en ese sentido. Y muchísimas gracias por tu duda y compartir con nosotros. Gracias a usted. Rafael, cuéntame, buenas tardes, cuéntame. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo Buenas está? tardes. Todo bien. Todo por muy buena exposición. Y de verdad me gustaría hacer la maestría para conocerla personalmente. Ah, chao. Bien, ojalá. Ojalá. Profe, yo tengo una pregunta. Ahorita yo estaba escuchando sobre los niveles atencionales del niño. Entonces, yo tengo la siguiente pregunta. ¿Necesita el cerebro un tiempo de pausa para poder volver a tener esos niveles atencionales, por ejemplo? Todo el mundo sabe que en las escuelas públicas la maestra de inicial o básico siempre son las que dan las 4 materias básicas. Entonces, siempre se comienza y ahí mismo dicen, abran el cuaderno, vamos con la siguiente clase. Y abran el cuaderno y a veces da de las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana que le dan un poco de receso. Entonces el niño siempre tiene no tiene pausa. Así Mi es. pregunta es, ¿necesita el cerebro o qué tiempo necesita el cerebro para volver a tener esos niveles de atención? Excelente tu pregunta, Rafael. Muchísimas gracias por hacerla. Sí, es necesario más que una pausa, un cambio de actividad. Yo tenía una maestra argentina, apellido Caraciolo, Graciela Caraciolo. Ella me daba cómo enseñar matemáticas, o sea, imagínense ustedes. Y ella siempre nos decía una frase impactante que a mí me marcó mucho en la comprensión de este proceso del que tú estás hablando, y es que el cerebro descansa haciendo otras cosas. Entonces, sobre todo, no solo en los niños de inicial, estamos hablando de adolescentes, nosotros mismos. Imagínense, como mencionamos ahorita, el cerebro se lleva mucha energía orgánica, de toda la energía del cuerpo, ¿no? Es como si fuese un bombillo que alumbrara un estadio de pelota. Recordemos cuando se jugaba pelota en vivo, que podíamos ver el estadio iluminado con un solo bombillo, ¿no? Una sola lámpara. Entonces, esa energía debe de canalizarse y focalizarse para poderse entonces sostener, que es lo que hace esa atención de la cual tú estás hablando, que es la atención sostenida que va desde lo que es
la actividad docente a nivel de contenido de abran su cuaderno, cierren su cuaderno, vamos ahora a esto, vamos a lo otro. Entonces, la higiene escolar, que es una práctica que deberíamos, y sobre todo, y nos vamos de cara a la apertura de un nuevo año escolar como este, en donde estuvimos trabajando en radio, televisión, de modos virtuales, etcétera, y estamos de cara a un cerebro nuevecito, adaptado a otras circunstancias, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que probablemente esa atención o ese span atencional haya disminuido. Entonces, con eso hay que tener un cuidadito especial porque entonces comenzamos a falsear los déficits de la atención. Y no, el déficit de la atención va más allá a no prestar atención momentánea. Esto es muy importante puntualizar. Entonces, esa higiene escolar debería de pautarse a través de juegos de transición. No estoy hablando únicamente de básica o de inicial, estoy hablando hasta de elemento secundario. Deberían de hacerse actividades de transición para que se pueda mover el alumno, mover corporalmente y adquirir otras cosas. Nosotros a veces le tenemos miedo al movimiento de los alumnos porque decimos, se nos van a desorganizar, pero esa forma es todavía más funcional. Entonces, si tú haces una actividad de transición, de movimiento, busquen esto, párense, hagan esto, hagan lo otro, aunque sea la misma aula, no tienen que salir de ella. Y luego practicas algo tan elemental como respirar 3 veces antes de pedirle a ese alumno que abra el cuaderno. No respirar tú, que muchas veces funciona, sobre todo cuando se nos salen de las manos esos alumnos, sino que el alumno respire conscientemente 3 o 4 veces. Y nada más con llamar a ese ejercicio de respiración consciente, vas a tener de nuevo esa transición hacia una atención focalizada, que es lo que vas a necesitar para hacer ese cambio, por ejemplo, de matemáticas a sociales. Entonces, el truco está en ese movimiento, regulación a través de la respiración, focalización de la atención. Vuelvo de nuevo. Movimiento, regulación de la atención a través de la respiración y entonces volver de nuevo a secuenciar la atención. Entonces, ese puede ser un buen movimiento y no olvidarnos, Rafael, ahí de SARA, ¿ok? Sistema reticular ascendente. Vamos a crear desde ese tálamo hipotálamo novedad, ¿ok? Bueno, me queda un minutito, le voy a dar esta última oportunidad a Karina para que entonces podamos cerrar esta neurogenial primera sesión. Vamos adelante, Karina. Buenas tardes. Buenas Felicitar tardes. a la doctora Gotró. Excelente exposición, excelente tema. Gracias. Me quedé con algunos términos que, bueno, desde ya a estudiar, sí, Karina. Desde ya neuropsicóloga y neurodocente. Ya tú sabes que me quedé con el término. Yo creo, profe, no sé qué dice usted del comentario que voy a hacer. Me gustaría escuchar su parecer. Pero yo creo que escuchando este tema, todo lo que ha traído consigo el desarrollo del mismo, creo que nosotros en un inicio ya de un año escolar próximo, en lo que es esa primera parte de la diagnóstica que trabajan los docentes, pero también nosotros desde las unidades de orientación y psicología también la trabajamos, creo que vamos a tener que ponerle un poquito más ser un poquito más puntero, no con el deseo de ir a etiquetar ningún estudiante, ni a diagnosticar tampoco, sino para nosotros ir ya como tomando el termómetro, mirando, haciendo como esa proyección de esos estudiantes que nosotros recibimos, que como decían las colegas anteriores, los temas que ustedes trabajan, etcétera, se fueron tocando, que vienen de hogares con diferentes situaciones, que fueron formados producto en ingesta de alcohol, de consumo, de tantas cosas que uno no sabe. Uno recibe estos chicos y uno viene así, bueno, nosotros vamos a tener que ser como un poquito más puntero y más minucioso
cuando lo recibimos. Así es, y ver un poquito más en esa historia, aunque quizás a veces no les toca, bueno, al docente no tanto, ir como a la historia clínica, a la historia familiar, pero sí vamos a tener que entrar como un poquito más y todo poner como, hacer un pequeño equipo, porque si el docente con tiempo observa y ve como a un llamadito de atención y hace referimiento con tiempo, también con tiempo nosotros también los orientadores vemos y referimos también, o sea, que se hace una cadena. Yo creo que el trabajo se puede hacer mejor. Entonces, como eso, como ir como ahora nosotros como neuropsicólogos y neurodocentes, como ir a hacer un poquito más puntero y minucioso en esa diagnóstica inicial. Así es, Karina. Excelente tu aporte ahí. Eso que dices es poner el ojo, poner la bala, ¿viste? Entonces, eso hay que definitivamente tenemos que venir este año 2021-2022 con otra visión. Pandemia nos sacudió, nos orientó, sacamos de donde no había, pero vamos a recibir alumnos totalmente nuevos. Olvidemos las historias de antes. Este alumno pasó por un proceso, casi 2 años de su vida, en el cual todo fue diferente. Yo estoy segura que van a haber muchísimas sorpresas muy agradables, porque sí las van a ver, pero como tú dices, poder valorar desde momento temprano para que todas esas situaciones de alarma, ¿verdad?, que nos están dando, podamos trabajarla con tiempo sano para poder construir esas oportunidades para esos alumnos, porque miren, es muy duro después ver esos muchachitos con ese funcionamiento, que lo hemos compartido con el doctor Castellano también, con ese funcionamiento ejecutivo, empobrecido y con situaciones desde las edades tempranas, luego caer en situaciones de consumo, en situaciones de riesgo, en criminalidad, etcétera, cuando se pudieron haber hecho tantas cosas. Entonces, Karina, muy bueno tu aporte, muy buena la visión y miren, nos queda un trabajo lindísimo en pos a este nuevo año escolar y definitivamente lo que me encantaría es que, miren, por mí fuera yo me quedara hasta las 8 aquí, a las 9 y a las 10, no importa, y lo bailamos juntos todos. Pero me encantaría que pusieran sus preguntas en los foros, en el chat, donde quieran, y podamos completarlas para la próxima clase, que es el martes que viene conmigo. Vamos a estar viendo lo que tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo, pero ya en la próxima etapa de vida, ¿verdad? Ya cuando hemos dejado las edades tempranas y la infancia de cara. Y vamos a ver un poco ese cerebro adolescente, compadre, que eso no es fácil, esos muchachos que vienen encendidos, que estaban encendidos en ese Zoom y ahora que están encendidos de verdad, pero bueno, vamos a organizarnos, vamos a ver realmente cómo se gestiona, cuáles son esas diferencias en el cerebro adolescente y sobre todo pues muy enfocado en ese desarrollo de ese funcionamiento ejecutivo para que tengamos, por supuesto, muchísimas herramientas que nos permitan de cara a este año escolar y sobre todo con la sensibilidad, que es lo más importante, esa sensibilidad que lo llevó a usted a ser docente, a ser neuromaestro, a ser neurointerventor de la conducta, neuropsicólogo, de todo neuro. Y de esa misma manera, pues les quiero comentar que para mí ha sido un verdadero neuroplacer estar con todos ustedes aquí en su diplomado y los espero el martes que viene con ese tema tan especial. Así que muchísimas gracias por el favor de su atención y sobre todo por su compañía y esa gentileza de quedarse ahí hasta este último momento. Y por eso yo les voy a dar un neuro aplauso así. Neuro aplauso, ¿verdad? Neuro aplauso así, con mucho neurocariño. Así que nos vemos el martes, si Dios lo permite. Chao, chao.